última una querella por fraude al fisco y a nombre de Patricio González Núñez, dirección tanto, de edad tanto, mail tanto, y además para todos quienes resulten responsables. Esa era la última querella que se presentó y que fue la que se resolvió y por la que obviamente hoy día estoy presente. Se te acusaba de que tú habías pagado 2 veces una factura de 50 y algo millones a una empresa X. ¿Por qué no nos refresca uno? Sí, claro. Yo diría que era la de las acusaciones más graves por el monto y por lo que significó en ese minuto por parte del en ese entonces alcalde de San Felipe, provisorio, no sé qué fue, o subrogante o suplente, Cristian Bills, presentó una querella en contra mía por fraude, por haber pagado 2 veces una factura de 52.899.000,2 pesos. Esa era la acusación. Situación que por supuesto causaba revuelo porque... Perdón, ¿se le había pagado al factoring y después a la factura? No, en la presentación dice que se la pagamos 2 veces a la misma empresa, 2 veces la misma factura. Esa era la acusación. Quedaba en el pasado la historia de que yo me había ido con cajas chicas para casa. Sí, también fue una acusación que por 1.800.000 pesos que se cerró. Ya. También se cerró porque no hubo pruebas que demostraran que yo efectivamente, primero, no manejaba la plata, porque la manejaban los programas que estaban a cargo mío. Claro, no eras que tú tenías un cajón con la plata y vas a ir lucas a ir a comprar. No, nunca. Yo lo único que hacía era cobrar la plata, entregársela a los funcionarios y ellos hacían las actividades que correspondían. Perfecto. Y no. Y esto con acta y toda la historia, me imagino. Todo, boleta. Como se rinde una caja chica, ¿sí? El problema fue que durante ciertas épocas del año tú puedes solicitar la rendición de esas cajas chicas y te vas a encontrar con algunas tan rendidas y otras no, que fue lo que yo le expliqué hasta por los medios, pero no les servían las explicaciones. Si lo importante era acusar de que había habido alguna falta hay una administrativa o lo que fuera. Un reglamento, entiendo que es una ley sobre cómo se hace este proceso que tiene, digamos, cierta fórmula. Por supuesto. O sea, no se puede, no es así como con el respeto que me merece, como que si fuera un consejo de curso. Hay todo un proceso. No, es todo un protocolo, un procedimiento, y además hay firmas involucradas, no solamente del responsable, sino que también de quien revisa, que son las unidades de control, la DAF, después la tesorería, que es la que finalmente le emite los cheques. Entonces, si tú tienes una caja chica sin rendir, no te van a emitir otros cheques. Exacto. Entonces, claro, en el minuto X, la fotografía daba cuenta de que no estaban todas rendidas. Obvio, si de 20 o 100 cajas chicas que se manejan en el municipio en alguna época, indistintamente, unas se rinden en un mes, otras se rinden en otro mes, depende cuándo te las gastes. Entonces, en el minuto que solicitó la rendición, habían algunas que no estaban rendidas. Claro. Entonces, pero la conclusión no era, se las llevó para la casa, porque en ese minuto yo había renunciado a ser administrador municipal. Y lo que había sucedido es que no se habían rendido. Y había que rendirlas. Pero las platas nunca las tuve yo, bueno, eso lo entendió. Pero tampoco las tenías que rendir tú, porque ya no eras funcionario, tenías que rendirle al que quedaba respecto a quién se le había asignado la caja como tal. De hecho, yo tomé contacto con casi la mayoría de las personas que estaban involucradas en las cajas chicas y que tenían la responsabilidad de rendirlas, y empezaron a conseguir la documentación. Incluso algunos de ellos, por haber solicitado la documentación y tratar de rendirla, porque uno tuvo que ir incluso al Prodesal, al INDAP, porque estaba ya la factura de una rendición, fue despedido. O sea, así de simple. Por tratar de rendir y de alguna u otra forma entregarle información de que efectivamente yo no me había llevado la plata para la casa, fue despedido, desvinculado. Ahora, Patricio, así nomás. Yo me imagino que todo este tipo de situaciones genera una serie de costos personales, familiares, etcétera, hasta que en la calle te griten, ay, valioso, cuestiones por el estilo. No ha llegado todavía a eso. ¿Cuál fue la experiencia tuya? No, horrible. Mira, yo llevaba, fui 8 años administrador municipal en Putaendo con Guillermo Reyes. Tenía una trayectoria, de hecho fue una de las razones por las cuales yo vine a trabajar como administrador a San Felipe. Además de conocer, por supuesto, a Patricio Freire, a su familia, a su sobrino, qué sé yo. La idea era venir a hacer un aporte a la municipalidad. Y en ese contexto, con la experiencia que yo tenía de antes también en la administración pública, porque trabajé durante años en la administración pública, la idea era venir a hacer un aporte. Bueno, yo creo que lo hicimos bien.
terminamos muy mal. Pero esa es una conversación que da para otro programa, porque tiene otro contexto y quizás más, sí, claro, políticamente mal, personalmente terminamos mal, o sea, en lo profesional yo terminé mal también en ese ámbito. De hecho, hasta el día de hoy creo que recibió 2 ofertas laborales, una, te lo voy a decir de verdad, una en Castro y la otra en Punta Arenas. O sea, de amigos, qué sé yo, que saben que uno trabajó en el ámbito público, pero que realmente para mí no eran opciones, porque mi familia estaba acá, los niños están chicos, entonces no, imposible yo desaparecer. Por lo que efectivamente me tuve que llegar al ámbito privado, hasta el día de hoy. Y el costo, yo creo que principalmente lo asumí yo, porque yo era la cara visible. Yo hacía un poco cumplía funciones no solamente de administrador, sino que también como de vocero, político también. Entonces, yo creo que era al que había que tirar los dardos. Y fue así, pues. Efectivamente uno lo asume. Yo siempre estuve presente cuando no iba bien y cuando no iba mal. Y cuando no fue mal, hasta el último día, hasta que me fui de la municipalidad, di las explicaciones que correspondían. Y señalé en ese minuto que la justicia tendrá que finalmente determinar si había responsabilidad o no de todas esas acusaciones que se me levantaron, y que era la que al final del día iba a decir si era verdad o era mentira lo que yo estaba diciendo o lo que decía la contraparte. Y me mantuve todo este tiempo, como bien dice Julio, pasando por las calles de San Felipe, Putaendo, porque todo el mundo me ha visto. No me desaparecí como otros que en otros casos, digo, no como otros de los acusados, sino que estuve siempre presente. Yo creo que ya tenía una oficina en la PDI, porque primero no llega directamente al fiscal a investigar. Primero se envía a la policía de investigaciones, te van a citar. Es muy desagradable que lleguen a tu casa, en la plaza donde te pillen la policía de investigaciones, te hace firmar el documento que dicen, ven, mire, está citado para tal día, usted es Patricio González, sí, fírmeme aquí. Hasta esa situación era incómoda, porque realmente a nadie le gusta que vayan a su casa a la policía de investigación y todos te queden mirando. Yo tengo vecinos, y empezar a dar explicación. Al final, mira, yo dije, voy a desaparecer de los medios, de la radio, no va a haber más explicaciones, voy a esperar que esto se cumpla. El problema es que las investigaciones partieron por allá por el 2020. Perdón, 2020. Y terminaron recién ahora, marzo, abril. Claro. Entonces me pilló toda la época de campaña mía, porque yo me presenté a candidato a alcalde por Putaendo. Y me pilló durante todo este periodo de tiempo la sombra negra, la nebulosa de que si efectivamente yo hice malversación de fondos públicos, cometí todas las acusaciones que se me imputaban o no. Entonces, no era fácil andar por la calle. No. Pero, como uno siempre, yo por lo menos me criaron así, soy de campo, siempre con la cara en alto, la cabeza, cuando no tengo nada que esconder, siempre estuve presente. Nunca me fui ni de vacaciones, ni me tomé un verano sabático, nada. Aquí estuve, pues. Todo el mundo me preguntaba, yo daba mi respuesta. Lo único que podía decir es que esperáramos los resultados de las investigaciones. Y así fue. Terminó dándome la razón el tiempo. El fiscal, 2 de ellas que cerró, fue el fiscal Fajardo, que es un fiscal, todos lo conocemos acá en la zona, un fiscal muy reconocido, duro. Yo creo que fui 2 veces por cada una de las causas citadas a declarar. Pasaron todos los funcionarios que tenían que pasar, y era evidente que el caso del doble pago, las 2 veces pagar una factura de 52 millones para el municipio de San Felipe, era imposible. Primero, yo no tenía la gente se imagina que uno como administrador anda con la chequera en la municipalidad, firma un cheque y paga 52 millones. No es así la cosa. No es así. Primero hay procedimientos administrativos que se tenían que cumplir. Por ejemplo, este era un contrato de servicio que se radicaba en la unidad de dirección de medio ambiente. Entonces, por lo tanto, no era mi unidad, era una unidad dirigida por otro director. Esa dirección tenía que pedir los antecedentes para poder pagar una factura. ¿Y cuáles son esos antecedentes? Las planillas laborales, los trabajos efectuados, fotografía. Hay un inspector que recorre si efectivamente ese trabajo de servicio se prestó. Claro. Después la unidad hace un informe a la dirección de finanzas, no a mí, tampoco se lo hace al administrador, y le dice, mire, estos señores hicieron la pega. En esa época eran 52 millones, hoy día creo que va como en 79 millones la factura de áreas verdes. No sé por qué, a todo esto dejo la pregunta, la interrogante.
Entiendo que se han ampliado más sectores. Nosotros estábamos en el 96, 97% de áreas verdes, a menos que se hayan creado nuevas áreas verdes. Bueno, pero un 30% más en 2 años es difícil, yo tengo mis dudas, pero bueno. 52 millones pasaba a la dirección de finanzas. Antes de la dirección de finanzas pasa a la dirección de control, donde se revisan todos los decretos de pago una vez que la hace finanza el decreto pago. Okay. La dirección de control revisa si efectivamente coincide lo que va a pagar y se pasa a tesorería. O sea, en ningún momento pasa ni por una mosca del administrador, ni menos el administrador hace un cheque y paga. ¿Te fijas? ¿Qué sucedió? Para entrar la va a ser cortita, por supuesto. El municipio, cuando hay una factura que ha sido factorizada, la empresa informa al municipio que esa factura está factorizada y por lo tanto el municipio la paga al factoring. Y el factoring también llama, po. Siempre, pero claro, siempre. El factoring te manda un correo y te pone: señor municipio, ustedes autorizan, pide primero la autorización, autoriza usted a factorizar, este servicio existe, ¿no? Y uno le pone sí o no. Y eso lo hace la unidad. Pero, perdón, la DIGMA. Pero también hay que aclarar que el factoring, la empresa lo que hace es ceder frente a impuestos internos la factura. Sí, claro. Y impuestos internos también notifica que ha sido cedida. Sí, claro. Y que hay que pagarla a tal persona. Entonces hay harto. Cuando tú no sabes si esa factura fue factorizada o no, la pagas sin ningún problema, pero yo no doy la autorización de pago. Eso es lo que hablaba yo con Finanza. Uh-huh. Y que fue, obviamente, Ruth también fue a declarar. Y señaló que no había ningún inconveniente en pagar esa factura si el municipio la pagó una sola vez. Lo que pasa es que la empresa recibió la plata del factoring y recibió la plata del municipio. No es que el municipio la pagó 2 veces. ¿Y qué hizo la empresa? Le pagó después al factoring. Y termina la historia. Era una cuestión de privado, no una cuestión que le competía al municipio. El municipio pagó la factura de manera como correspondía, porque apareció la factura ahí, había que pagarla, no estaba factorizada, no sé si la factorizó después, no sé, pero eso ya no era un tema mío. Eso te iba a preguntar, ¿cómo porque ahí se produjo evidentemente un error? Yo me entero cuando viene el tipo del factoring, como al 2 o 3 semanas después de que se había cancelado esa factura, a decir que la factura estaba factorizada y que tenían que haberle pagado a él. Yo le dije: mire, ingrese el reclamo formal porque aquí la factura o el servicio pasó como cualquier otra factura y nunca se informó jamás. Porque la dirección de medio ambiente es la primera que dice: el señor va, entrega la factura y le dice: esta factura la voy a factorizar, ya yo la autorizo, le dice la dirección de medio ambiente, vamos a solicitar la información, pero esa información nunca estuvo. ¿Te fijáis? Entonces la factura se pagó. Pero el municipio no pagó ciento y tantos millones por una factura, el municipio pagó los 52 millones. Pero eso fue un error. ¿Cómo llega el factoring? Entre medio, después de que la presentó, ahí yo creo que hubo un chanchullo por parte de la empresa nomás. O sea, fue a la DIGMA, la entregó y después se fue al factoring. La dejó correr. No, pero cuando tú... La dejó correr y cuando el municipio pagó y él le había recibido la plata del factoring. Cuando tú emites una factura, porque es bueno explicarle eso a los auditores. Sí, claro. Que es un tema un poquito, digamos... Técnico. Cuando tú emites una factura a un proveedor X, por ejemplo, un proveedor, en este caso, al municipio, por, no sé, 1 millón de pesos. Uh-huh. Tú emites la factura, enseguida tú te comunicas con el factoring, con el cual ya tienes una cuenta, hay una cuenta corriente, donde el factoring ya aparece, como esto está todo en línea, aparece esa factura que tú emitiste. Sí, tú te enrolas, se llama. Exacto, entonces tú vienes y tú dices: voy a factorizar esa factura. Se aprieta, qué sé yo, el factoring recibe esa información todo en línea, se comunica con el municipio, en este caso, y le dice: este servicio se hizo o no, nosotros lo vamos a notificar, y te notifican por correo. Y pues, paralelamente a esa situación, cuando tú haces ese ejercicio, en impuestos internos, tú tienes que ingresar a través de un sistema, tú ingresas a impuestos internos y cedes oficialmente esa factura cuando ya se cumplió la primera etapa. Y enseguida el factoring te va y te deposita a ti la plata, descontado su comisión y todo esto. Sí, pero yo como, por ejemplo, yo como acreedor, ¿puedo ir a cobrarle al factoring sin que lo autorice la municipalidad? Tú podrías pedir el dinero, pero entre medio el factoring te envía un correo diciéndote: oye, este servicio se prestó. Claro. Pero ahí eso no ocurrió. Y eso no ocurrió. Claro. No ocurrió. Eso fue un error del factoring. Yo no sé si un error, un acuerdo, o tenían cierta flexibilidad con algunas empresas, con otras no lo sé. Sí. No lo sé. Pero de hecho fue lo que yo respondí. Ese es un tema entre privados, lo tendrá que investigar el fiscal. Claro. Y además que eso está totalmente legal. De última, la deuda no la tiene el municipio. El municipio pagó.
quien tiene que resolver su tema entre privados era la empresa con el y el factoring. factoring. Claro, y para eso hay ciertas garantías que las empresas tienen, ¿no? Y la empresa, que también fue citada a declarar en la investigación, entiendo que finalmente le pagó al factoring y el factoring retiró como, no sé, no alcanzó, no sé si demandó o no demandó a la empresa, pero al final terminó resolviéndose el tema entre privados pagándose. ¿Y el factory le reintegra la plata a la municipalidad? No, po. No, pues si la municipalidad pagó una sola vez. La municipalidad pagó una sola vez el servicio y se lo pagó a la empresa que le prestó el servicio. Normalmente cuando está factorizado, perfecto, la municipalidad Sí. le paga al factoring. Sí. Cuando dice, esta factura está cedida, le paga al factoring. Nosotros le pagamos a la empresa. O sea, tú nunca le pagaste a la empresa y al factoring. No, nunca. O sea, no, ese podría haber sido el error. Podría haber sido el error. Ese podría haber sido el error. Haberle pagado los dos. Que no sucedió. Porque se dio la impresión que había pasado eso. Es que así se presentó. Claro. Si tú lees la querella, dice fraude por, primero dice excepción, creo que es la palabra, cuando uno obliga a alguien a pagar, poco menos yo obligué a pagar 2 veces esa factura, y dice, por haberse cancelado 2 veces un mismo servicio. Entonces, cuando tú llega la directora de finanzas y le muestra, miren, ahí está la factura pagada, 51 millones, y sacaba la investigación. Pero en su minuto sirvió para decir que poco menos yo me había ido con 52 millones más del 1.800.000 de las cajas chicas, y quedó en el aire eso. Entonces, yo agradezco, Julio, que hoy día me puedan recibir y contar la verdad nomás, pues. Y si al final yo en San Felipe no estoy siendo ni candidato, ni nadie me ha llamado a trabajar, así que tampoco estoy haciendo un llamado por los medios para que me llamen a trabajar, porque por suerte ya estoy acomodado en el ámbito privado. No me termina de convencer mucho, porque como uno que le ha gustado y que le gusta el servicio público, claro. trabajar, y a veces la cosa privada tiene que ver con un tema de lucas nomás, y es poco llamativo a mí en lo personal. Como para nosotros trabajar una cosa que no sea medio también es, por ejemplo, es raro. Sí, claro. Es extraño, algo te falta. Bueno, a mí me ha pasado durante todo este tiempo lo mismo. Pero siempre atento, mirando las campañas, juntándome, comentando.